Los ayuntamientos son responsables de los trabajadores subcontratados, así lo marca el Tribunal Supremo en un precedente para casos como el del operario de limpieza fallecido hace apenas unos días en Puente de Vallecas, en Madrid, como consecuencia de un golpe de calor y de los percances que también han sufrido otros trabajadores a lo largo de los últimos días. Además, hablamos de la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos y del viaje a Estados Unidos de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con una agenda con encuentro incluido con Bernie Sanders muy diferente al que mantuvo hace apenas unas semanas la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hoy, por último, también es noticia la ya ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque su nombre suena para un cargo de polémica creación y que ella misma apoyó. Los detalles en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. En los últimos días han fallecido dos personas, dos empleados operarios de mantenimiento en Madrid, tanto en el Puente de Vallecas como en Móstoles. Y también ha habido otros trabajadores que han sufrido percances moderados o graves como consecuencia de la ola de calor que hemos vivido a lo largo de estos últimos días y de esas temperaturas todavía muy altas que todavía tenemos en estos días prácticamente en toda España. Ha levantado, pues, por supuesto, una ola de indignación y también muchas dudas estos casos sobre de quién es la responsabilidad de estos trabajadores. Y aquí en Barra Libre vamos a aportar respuestas con información que publicamos hoy de nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Voy a saludar un momento a Javier Portillo, que también está con nosotros para este programa. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Empiezo contigo, Mercedes, porque estamos hablando de la responsabilidad que tiene sobre estos trabajadores de subcontratas y en este caso, frente a las dudas y debates que hemos visto en estos últimos días, lo tenemos claro, la responsabilidad, lo dice el Supremo, es de los ayuntamientos. Así es, tenemos una sentencia a la que hemos tenido acceso, donde el Alto Tribunal lo dice muy claro, es un caso también de Madrid, del Ayuntamiento de Alcobendas. Entonces es un caso de una contrata que realizaba distintas gestiones de atención al público y de promoción cultural, y uno de los trabajadores de la contrata no estaba siendo pagado, había atrasos con sus pagos de varios meses, y entonces el Supremo dice que el Ayuntamiento de Alcobendas es responsable solidario y debe pagar por lo que no estaba pagando esta contrata, porque dice que estos servicios que proporcionaba la contrata y ese trabajador, si no los hiciera la contrata, los haría el Ayuntamiento, tendría que hacerlos, que es lo que ocurre con el caso que nos ocupa respecto al calor y a la ola de calor y sus efectos. O sea que en el caso de estos trabajadores, como hemos visto, estas dos personas que han fallecido en estos últimos días, otras personas que también han sufrido percances, ahí, más allá de la empresa que les contrata, en última instancia, el responsable es el Ayuntamiento de la localidad de turno. Así es. Pues esto es una información, desde luego, muy importante. Mercedes, te tenemos aquí por otros asuntos también, porque tenemos otra información que no tiene nada que ver con esta, que es sobre los autónomos, tema que también ha seguido en estos últimos meses y en el que hemos tenido un acuerdo, no sé si definirlo histórico o nos estamos pasando, pero un acuerdo que reclamaban todos los sectores y para ver ya definitivamente cuánto tienen que pagar los autónomos, que lo van a hacer en función de sus ingresos. Sí, bueno, es una reforma muy importante, es un cambio cultural para el sistema en que se estaban moviendo los autónomos, y ha sido muy complicado de cerrar, pues, unir todas las opiniones y sensibilidades, y ha sido una reforma muy larga, compleja y con muchos sobresaltos. Y bueno, la cuestión es que a ver en qué queda todo esto, porque tenemos el acuerdo que han firmado las federaciones de autónomos, los sindicatos y la patronal, los agentes sociales, ¿no? Pero esto entra ahora en el Congreso. Y bueno, pues los autónomos tenían entendido que no iba a haber cambios, se les había transmitido que finalmente era un Real Decreto Ley que se va a convalidar, si se consigue convalidar, pero bueno, se confiaba en que sí, sin cambios y ya está, pero resulta que va a ser finalmente un proyecto de ley en el que los partidos van a poder meter cambios. Y entonces, bueno, pues hemos entrevistado a Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Mayoritaria de ATA, que advierte que si hay cambios sobre lo acordado, evidentemente no cuestiones técnicas, pero cambios del acuerdo, ellos se salen del acuerdo.
Bueno, hay todas unas tablas para ver cuánto va a corresponder a partir de ahora a los autónomos pagar. Vemos que los que ingresan menos pasarán a pagar menos, los que ingresan más cantidades más abultadas van a pagar de forma progresiva una mayor cantidad, pero bueno, en definitiva vemos cómo se va a modular, que era, digamos, una de las exigencias de los autónomos. No sé hasta qué punto las cantidades son exactamente lo que habrían esperado, pero bueno, la verdad que es una novedad bastante importante para ellos. Sí, bueno, los que están en los tramos medios y más bajos tienen una mejoría sustancial, que es lo que reclamaban las asociaciones y algunos partidos políticos. La cuestión es que, claro, no todo el mundo gana, pero según defiende ATA, los que pierden son los menos, ¿no? Y es asumible, ¿no? O sea, que aún así están aportando pues, menos de lo que aportaría de manera extrapolable un asalariado, ¿no? Y bueno, pues es una reforma también que, en cierto modo, éramos una isla en Europa, ¿no? No se suele seguir este sistema y el Gobierno la había comprometido con Bruselas para el plan de recuperación. Yo voy a aportar un pequeño comentario personal. Por haber sido autónomo durante unos cuantos años, debo decir que ese mes o esas semanas que me iba de vacaciones y me tocaba pagar la misma cuota que meses en los que ingresaba, no me hacía ninguna gracia. Javier Portillo, te tengo por aquí. Quiero preguntarte lo primero por Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que no estaba en esta última tanda, en este último acuerdo con los autónomos, un tema que a ella también le afecta directamente como ministra, evidentemente. Sí, pero bueno, es cierto que ella siempre se vanagloria de que hace un tándem perfecto con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, con José Luis Escrivá. Entonces, bueno, el tema de los autónomos es verdad que es una cuestión que atañe más al departamento que dirige Escrivá y por tanto es, digamos, que comprensible o entendible que ella se haya ausentado. También es verdad que a nivel de relaciones personales tiene una magnífica relación con Garamendi, pero con Lorenzo Amor es verdad que la cosa es un poco más tirante, ¿no? En cualquier caso, la vicepresidenta tenía una cita ineludible de 3 días, es que está de viaje en Estados Unidos. Está de viaje en Estados Unidos con una agenda cargada, ni más ni menos que con Bernie Sanders. Ha sido la primera reunión que habíamos visto este miércoles por la tarde, hora española. Es una agenda bastante cargada y que nos ha llamado mucho la atención y además contrasta, y es un poco lo que estás contando tú hoy en Voz Populi, con la agenda que tuvo hace, recuérdame, fue hace 2-3 semanas, hace casi un mes, en este caso la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sí, a ver, básicamente la visita de Yolanda Díaz es una visita al más alto nivel, principalmente porque la va a recibir el secretario de Estado del Trabajo, ¿no? En Estados Unidos un secretario de Estado es el rango equivalente al de un ministro en España, y ya simplemente por ese hecho la visita tiene más enjundia, más empaque, pero no solo, porque es cierto, hay que reconocer que en el caso del departamento de Irene Montero de Igualdad no existe una cartera a nivel gubernamental tan alta, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Irene Montero se limitó a reunirse con la directora del Consejo de Políticas de Igualdad, que es un órgano de reciente creación, que ha creado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, fue la persona de más alto rango con quien se vio en la Casa Blanca, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que hay otros elementos que nos permiten analizar y concluir que el viaje de Yolanda Díaz tiene más enjundia, más empaque, ¿no? Primero porque efectivamente Yolanda Díaz va a firmar un memorando bilateral de entendimiento en cuestiones de trabajo con el secretario de Estado de Trabajo de Estados Unidos, cosa que Irene Montero no llegó a hacer con un alto cargo de la administración Biden, y luego mediáticamente también desde un punto de vista fundamental, ¿no? Y es que Yolanda Díaz ha cerrado, por ejemplo, una entrevista en la CNN, un medio al que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido de vez en cuando, cada vez que ha tenido conexión con Estados Unidos de alguna forma, la última vez en la cumbre de la OTAN en Madrid. Y luego es verdad que la visita de Yolanda Díaz tiene un marcado perfil político, ¿no? Un marcado perfil político que no tuvo en su momento el de Irene Montero. Tú lo acabas de comentar, la primera persona con la que se ha visto Yolanda Díaz al llegar a Estados Unidos ha sido con Bernie Sanders. No es una elección hecha al azar, básicamente porque Bernie Sanders está considerado como todo un referente, ¿no? Para el ala más progresista de Estados Unidos, ¿no? No me atrevo a decir izquierdista, porque es verdad que ese es un concepto que en Estados Unidos pues no es que funcione especialmente, no se etiqueta así ideológicamente, pero es cierto que esa foto potente de Yolanda Díaz con Bernie Sanders, pues en fin, la impulsa ella, ¿no? Ella está obsesionada con querer establecer dinámicas de alianzas progresistas con líderes progresistas y referentes internacionales, pensando también en su futura plataforma.
Te voy a hacer una doble pregunta un poquito a mala baba, y es, por una parte, si esta agenda con más peso político es de alguna forma o con cierta inquina por hacerle ver a Irene Montero, fíjate mi agenda cómo es de importante frente a la tuya, que era bastante menor. Y la segunda pregunta sí que va con mucha mala baba, y es si veremos, crees, un selfie de Yolanda Díaz en Times Square con su equipo. Bueno, a esa última te diré que si lo hay, no creo que se suba a redes. Se habrá aprendido la lección de, pues en fin, de la cascada de críticas que le cayeron a la ministra Montero, y creo que si lo hay no será público, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la comparación, a ver, es evidente que ambas han aprovechado la oportunidad de cruzar el charco, auspiciadas, ¿no?, o amparadas en ese momento dulce que viven las relaciones entre Estados Unidos y España a raíz de la, pues en fin, de la foto Moncloa de Sánchez con Biden, ¿no? Estados Unidos quiere que España acepte la instalación de dos nuevos buques, dos nuevos destructores en Rota, en la base naval de Rota, en Cádiz, y bueno, pues digamos que ese momento dulce pues está permitiendo, ¿no?, estos viajes. Ahora bien, comparaciones siempre hay. Quiero decir, a nivel político, siempre la foto, la imagen, con quién te reúnes, con quién no, quién te recibe, quién te abre la puerta, quién te dedica 5 minutos, pues es una cuestión que sirve, es un termómetro que permite calibrar y comparar por la importancia de una visita y otra. También es cierto, y no hay que llevarse engaño, la cartera de Yolanda Díaz no solo tiene más peso histórico en los gobiernos occidentales, que es la de trabajo, frente a la de igualdad, que es una cartera que está empezando a coger peso o relevancia en los países occidentales en los últimos años, eso por un lado, y por otro lado, dentro del gobierno de España, Yolanda Díaz tiene más rango que Irene Montero, ya que Yolanda Díaz es una vicepresidenta, entonces también parece un poco lógico que el rango de la visita de Yolanda Díaz sea mayor que el de Irene Montero. Bueno, pues ahí está la agenda de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, que está de viaje en Estados Unidos, está miércoles, jueves... Hasta el viernes, creo que vuelve el viernes. Sí. Hasta el viernes, pues estaremos pendientes de esa agenda. Muchísimas gracias a mis compañeros. Mercedes Herrayer, gracias. A vosotros. Javier Portillo, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, un placer. Solo me falta por añadir que os tuve aquí a los dos ayer también en el programa, y os veo ligeramente diferentes a los dos. ¿Qué ha pasado? Unos más que otros. Unas más que otras, porque los dos os habéis metido un corte de pelo bastante importante, Javier. Sí, ya el verano nos tiene frita en la cabeza y hay que despejarla de pelo para poder tener ideas frescas con las que alimentar a nuestros lectores. Es lo que toca. Es lo que toca. Pues nada, muchísimas gracias, os queda muy bien a los dos, así que nada, ya a las puertas del verano o necesario. A mí ya... Gracias. Pues gracias, Javier. Sí. Y abrimos ahora Crónica Judicial en barra libre, porque todavía sigue siendo noticia la renuncia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Vamos a hablar de este asunto con nuestra periodista experta en tribunales, con Gema Huesca. ¿Qué tal, Gema? ¿Qué tal, Alberto? Gema, tú tampoco, igual que yo, tampoco has ido a la peluquería, como han hecho Mercedes y Portillo. No, esta semana no. Esta semana no, a mí me toca la que viene, pero bueno, ya veremos. Oye, Gema, tenemos que seguir hablando de Dolores Delgado, porque después de su renuncia, lo que sí que sabemos es que sin embargo, va a permanecer todavía en la carrera judicial, va a seguir en activo, y además, ojo, porque suena para un puesto que es polémico tanto por el puesto en sí como también por la actuación que tuvo la propia Dolores Delgado para su creación. Eso es. Bueno, ella en ningún momento ha dado a entender que dejase la carrera fiscal, simplemente cesa como máxima responsable de la Fiscalía General del Estado por motivos de salud. También es cierto que los periodistas, bueno, pues comenzamos a preguntar, ayer ya lo publicamos en Voz Populi, qué haría con su futuro, y una de las vías que se barajan es que Delgado sea la fiscal que ocupe el cargo, este cargo nuevo que se crea en la Fiscalía con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Y como tú bien dices, pues es un cargo un tanto polémico, y nosotros lo que hoy contamos en Voz Populi es que generó cierto debate durante su estudio en el Consejo Fiscal. Las vías que tiene ahora Dolores Delgado efectivamente son esta de la que estamos hablando, y que tiene cierto sentido porque ella tiene un carácter de defensa de los derechos humanos y está muy implicada también con todo el asunto relacionado con la restauración de daños a víctimas y demás. O por otro lado, el que parece, y ella misma ha confesado que optará, por lo menos a corto plazo, que es volver a su plaza, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y te pregunto por este puesto de fiscal para la memoria democrática. Gema, ¿este puesto realmente es necesario? ¿Por qué ha sido polémica su creación?
En el consejo que nosotros contamos hoy, que se celebró en abril, se debatió precisamente no solo la ley de memoria democrática, sino también la figura esta concreta del fiscal que se crea. Los fiscales de la Asociación de Fiscales de la Asociación Mayoritaria defendieron que no era necesario porque la Fiscalía, bueno, pues va bastante saturada de carga de trabajo, y entendieron que este cargo en concreto no era necesario. También lo entendieron un tanto polémico. Delgado, en ese consejo fiscal de abril, defendió la creación de esta fiscalía y de esta plaza en concreta, y hay que destacar un matiz: este cargo de fiscal es fiscal de sala, y eso quiere decir que ostenta la categoría máxima dentro del Ministerio Fiscal. No sé si recordáis cuando hace apenas unos meses, en marzo, el Gobierno intentó colar de tapadillo en una enmienda a la ley concursal una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para darle la categoría máxima a Dolores Delgado cuando cesase como fiscal general. Esa reforma no salió adelante porque tanto partidos políticos como asociaciones fiscales y carrera judicial se echó encima del PSOE y no salió finalmente, pero sí que quedó un poco el run run en la carrera fiscal que podría ser el final de Dolores Delgado, y que eso podría aprobarse un poco para preparar el futuro de Dolores Delgado, otorgándole el grado máximo de la máxima categoría en la carrera fiscal, que es ser fiscal de sala del Tribunal Supremo. Bueno, pues ya lo ven, el nombre de Dolores Delgado, que ha estado envuelto en la polémica en los últimos años, y vemos que con esta renuncia podría ser, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, pero podría ser que estuviera otra vez en el centro de la polémica, porque como decimos, suena para ocupar un cargo cuya creación apoyó ella misma, así que, y que no está del todo claro si realmente era un cargo necesario o no. Gemma Huesca, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. En cualquier caso, muchísimas gracias por la información, como siempre. A ti, Alberto. Y por cierto, Gemma, para despedir, queremos hablar de los incendios. Sabes que los incendios están asolando a España, muchas comunidades autónomas, y se habla muchas veces de cifras tremendas. En este caso, ya son más de 60.000 las hectáreas que han ardido y que se han calcinado en los últimos días. No sé si tú te haces la idea de lo que son 60.000 hectáreas. Es terrible, es devastador, desolador y muy preocupante, y aprovecho para decir que la ley tendría que por lo menos reformarse o salir adelante, la ley que se pretende tramitar, para castigar con toda la dureza del Código Penal a las personas que lo provoquen. Y desde luego también reforzar todo el equipamiento, los equipos, el personal, etcétera, toda esa gente que lucha como puede contra el fuego, que sabemos que es una labor muy dura y que no en todas partes está bien coordinada o tiene suficiente personal. Para concienciarnos un poco de esto, en Voz Populi nuestra compañera Clara Rodríguez ha hecho pues una pequeña demostración de lo que son esas 60.000 hectáreas que son las que se han calcinado en estos últimos días. Basta con un par de clics en nuestro ordenador para poder calcular que esta superficie equivale a más que toda la ciudad de Madrid, que toda el área metropolitana de Barcelona, o también lo hemos comparado con Valladolid. Vean estas imágenes, imagínense lo que puede ser, y con esto a ver si nos concienciamos todos un poco más y tratamos de evitar lo que estamos viendo en estos últimos días. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos como siempre mañana con más contenidos.